Les comparto la pantalla. Esto. Ok, vamos. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con los temas de termodinámica y en particular vamos a hablar algo que ya les había comentado la vez pasada de, digamos, la equivalencia, ¿no? Entre, digamos, el trabajo mecánico, la energía mecánica y el calor, ¿sí? Y eso, digamos, de alguna manera lleva a la formulación de lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica, ¿ok? Bueno. Claro, la vez pasada ya les había comentado, ¿no? Que hasta fines del siglo XIX la gente pensaba que, digamos, el calor y la energía mecánica, en particular el trabajo mecánico, eran dos cosas totalmente independientes, conceptos que no tenían nada que ver, digamos, uno con el otro. Sin embargo, ya a partir de fines del siglo XVIII, la gente se empezó a dar cuenta de que había una relación entre ambos, en el sentido que, de alguna manera, uno haciendo trabajo mecánico, trabajo de fuerzas de rozamiento sobre un cuerpo, se elevaba la temperatura, y eso era, digamos, totalmente equivalente a calentarlo, digamos, por contacto con una fuente caliente. Y entonces, de alguna manera, había una relación, digamos, entre, digamos, el concepto de calor asociado a la temperatura y el concepto de, digamos, de energía mecánica, ¿no? Que viene por el lado del trabajo. Pero recién fue, digamos, a mitad ¿cómo que se llama? A mitad eh, del siglo XIX, cuando Joule hizo un experimento en el cual, digamos, demostró la equivalencia entre el trabajo mecánico y el calor, ¿sí? El experimento, muy esquemáticamente, es como el que muestra la figura, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que se ve? Se ve, digamos, un peso que de alguna manera, cuando baja por acción de la gravedad, mueve un sistema de paletas, y esas paletas agitan, digamos, agua, ¿sí? Entonces la idea es que, haciendo repetidas veces descender el cuerpo, digamos, la agitación del agua por las fuerzas, digamos, viscosas, producía un aumento de temperatura dentro del, digamos, en el agua, en el recipiente, un aumento de temperatura equivalente a haberlo calentado por otros medios, ¿sí? Este, bueno, por supuesto, para medir exactamente eh, el aumento de la temperatura, lo mejor sería aislar ese recipiente, digamos, con algún tipo de material, de manera que no se pierda el calor, y optimizar el sistema mecánico para que no se pierda tampoco energía mecánica por fuerzas de rozamiento, ¿no? Pero bueno, digamos, la idea es que de esta manera, digamos, Joule pudo eh, encontrar y medir, digamos, exactamente la relación entre trabajo mecánico y calor, ¿sí? O sea, lo que él demostró era que con un trabajo mecánico, ¿sí? De 4,186 joules, o sea, newton por metro, ¿sí? Obtenía un efecto totalmente equivalente al de calentar, al de entregar calor, ¿sí? En una caloría. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos definido la caloría como la cantidad de calor necesaria para aumentar un gramo de agua de 14 grados y medio a 15 grados y medio? ¿Ok? Bueno, y entonces acá lo que tenemos es, digamos, la equivalencia, ¿sí? De esa cantidad de calor con
trabajo mecánico. ¿Ok? Por supuesto, Joule repitió el experimento con distintos fluidos, incluso con mercurio, para mostrar que no era algo, digamos, específico o propio del agua con que estaba trabajando, sino que era algo, digamos, mucho más general. Y también incluso hizo el experimento utilizando en lugar de paletitas, eh, forzando a que un fluido circulara por, por cañitos muy, muy, muy finitos, de manera que la viscosidad, ¿sí?, que se opone digamos, al movimiento del fluido dentro de esos conductos muy finitos, fuera, digamos, el responsable del aumento de la temperatura. Con lo cual, digamos, de alguna manera se independizaba digamos, de la sustancia digamos, sobre la cual estaba trabajando, la sustancia que estaba calentando, y también se independizaba del método particular con el cual, digamos, le estaba agitando. ¿Ok? Este, con esto, de alguna manera, se terminó con la idea de que el calor era algo, una sustancia que estaba dentro, digamos, de los cuerpos, ¿sí? Lo mismo que el trabajo, ¿sí? Y, digamos, se empezó a pensar en términos de, digamos, calor y trabajo, ¿sí?, como dos formas de energía distintas, ¿sí? Pero que están íntimamente relacionadas. Fíjense que estos experimentos, de alguna manera, fueron los primeros pasos, digamos, para la generalización, digamos, del concepto de energía, que hasta ese momento era digamos, la energía mecánica, ¿ok? Exclusivamente energía cinética y energía potencial, que ustedes discutieron, digamos, en los cursos de mecánica elemental. Y también, digamos, fue el primer paso para la generalización del concepto de conservación de energía. ¿Ok? Fíjense, cuando uno discute la energía, digamos, en el contexto de la mecánica, ¿sí?, digamos, la energía, digamos, la conservación de la energía mecánica, ¿sí?, en términos de la energía cinética y la energía potencial, es algo que se desprende, que está implícito de alguna manera en las ecuaciones de Newton. O sea, uno partiendo de la ecuación de Newton, ¿sí?, muestra que la variación de la energía cinética es igual digamos, al trabajo, digamos, realizado sobre el sistema. ¿Okay? Pero es algo que ya está implícito dentro, digamos, de las ecuaciones de Newton. Sin embargo, el concepto de conservación de energía va mucho más allá, ¿sí?, de la energía mecánica, porque también vemos conservación de energía en otras formas de energía que no tienen que ver con, digamos, con la energía mecánica. Y por eso es algo, digamos, mucho más importante, digamos, más profundo que las ecuaciones de Newton. ¿Okay? Y entonces esto, digamos, que se veía como, digamos, una primer forma de energía cuantificable, ¿sí?, parecía ser una primera generalización, digamos, del concepto de energía mecánica. ¿Okay? En realidad, en la clase que viene y alguna otra más, vamos a ver que, digamos, si uno se pone a escarbar y mira a nivel microscópico qué es lo que pasa con los fenómenos térmicos, ¿sí?, termina viendo que tanto el calor y la temperatura tienen que ver con el estado de movimiento de los átomos o de las moléculas, digamos, que componen, digamos, a los objetos materiales, con lo cual uno se vuelve a reencontrar, digamos, con la energía mecánica, digamos, de la mecánica newtoniana, ¿sí? En ese momento, digamos, no se lo tenía tan claro, y parecía que era una forma totalmente independiente de
de energía, ¿sí? Pero de todas maneras, la gimnasia que tuvieron que hacer, ¿sí? Pensando en términos de generalización de energía, sirvió para cuando después efectivamente aparecieron sí otras formas de energía que son totalmente independientes, como son la energía, digamos, asociada a los procesos electromagnéticos, que vamos a discutir en la segunda parte del curso, y donde, digamos, uno también ve el principio, digamos, la conservación de la energía, ¿ok? Pero bueno, esto entonces fue, digamos, un primer paso, un calentamiento, ¿ok? Bueno, ¿hasta aquí estamos bien? Bueno, Vamos bien, profe. ¿cómo? ¿Sí? Vamos bien, vamos bien. Eh, muy bien, ok. Eh, Claro, cuando decimos trabajo, acá en este caso utilizamos, digamos, exclusivamente para ilustrarlo, digamos, trabajo mecánico, ¿no? El trabajo realizado por la fuerza peso que actúa sobre, digamos, la pesita esa, digamos, y al descender, digamos, realiza un trabajo mecánico. Pero también, digamos, la equivalencia con el calor se podría pensar o dar en términos de otras formas de energía. Por ejemplo, acá, en este dispositivo, ¿sí? Lo que se intenta mostrar esquemáticamente que el trabajo mecánico de la pesa que desciende se podría utilizar, por ejemplo, conectada con un generador de, digamos, de electricidad, y esa electricidad calentar una resistencia, y esa resistencia, digamos, aumenta digamos, la temperatura del ¿cómo que se llama?, del fluido, ¿sí? Y entonces, digamos, en la medida en que uno puede considerar despreciables las pérdidas, el trabajo mecánico se transforma, digamos, en energía, digamos, asociada a los fenómenos eléctricos, ¿sí? Y eso después se traduce en calor, ¿ok? Entonces, en principio uno puede, digamos, puede pensar que hay muchas formas, digamos, de, de entregarle, digamos, trabajo a un sistema. ¿Ok? Bueno. Otra cosa que es importante distinguir es que, digamos, en estos casos que analizamos, es como que, digamos, le estamos haciendo trabajo sobre el sistema, ¿ok? La fuerza que cae. Pero también uno podría pensar que el sistema hace trabajo, ¿sí? O sea, uno podría expresar las cosas en términos del trabajo realizado por un sistema, ¿sí? Este, y de alguna manera eh, hay como una especie de equivalencia entre los dos. Fíjense, pensemos por ejemplo un gas, ¿sí? En la figura de más abajo, ¿sí? Lo que representa es un gas que está confinado dentro de un recipiente, ¿sí? Que tiene unas paredes aislantes, salvo la de abajo, y que, digamos, la tapa es como una especie de pistón que se puede mover, ¿ok? Se puede mover para arriba y para abajo, ¿sí? La parte de abajo, digamos, está conectada con una fuente, digamos, una fuente que está a una cierta temperatura, y entonces, digamos, si la temperatura, digamos, de la fuente donde está apoyado el recipiente es mayor, entonces típicamente le va a transferir calor, ¿sí? Digamos, al, al gas que está contenido dentro del recipiente. Por supuesto, si, digamos, la fuente donde está apoyada el recipiente es una fuente fría, va a ocurrir lo contrario, ¿sí? Y, digamos, uno podría pensar también para el trabajo que este, si, si yo realizo una fuerza, si yo, digamos, aplico una fuerza sobre la tapa, entonces esa fuerza, digamos, y esa fuerza comprime el gas, ¿sí? De manera que el pistón desciende, entonces ahí yo voy a estar haciendo sobre el sistema un trabajo, y ese trabajo va a tener un signo positivo, ¿no? Porque
digamos, el desplazamiento, en la medida en que descienda, digamos, tiene la misma dirección que la fuerza. ¿Ok? Ahora, yo puedo hacer una fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque, digamos, el gas está haciendo una fuerza igual y contraria hacia arriba. ¿Ok? Ahora bien, cuando el pistón desciende, fíjense que, digamos, el trabajo que yo haría sería positivo, ¿no? Porque la dirección de la fuerza que yo estoy haciendo actuar y el desplazamiento que produce, digamos, tienen la misma dirección. En cambio, para el gas, ¿sí?, que hace una, digamos, una fuerza hacia arriba que se opone a la que yo estoy haciendo, el trabajo sería negativo. ¿Ok? Entonces, cuando, digamos, el gas se comprime, ¿sí?, el trabajo que está realizando el gas sería un trabajo negativo. ¿Ok? Que es igual y contrario al trabajo positivo que yo estoy haciendo. ¿Ok? De la misma manera, si el gas se expande, o sea, el gas aumenta su volumen, entonces la fuerza asociada a la presión que hace el gas, ¿sí?, hacia arriba, tiene la misma dirección, ¿sí?, que el desplazamiento del pistón, y entonces en ese caso el trabajo realizado por el sistema, por el gas, sería positivo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Bueno, si no, digamos, pregunten, díganme, ¿cómo que se llama? Que buscamos la manera de decirlo de otra manera. Acuérdense que yo con esto no tengo, no puedo ver los comentarios, así que díganmelos directamente. ¿Ok? Bueno. Se entendió, profe, se entendió bien. Cuando no entiendan algo, por favor, pregunten, hablen, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Bueno, entonces tenemos el trabajo puede ser hecho sobre el sistema o por el sistema. En general nosotros vamos a siempre referirnos al trabajo realizado por el sistema. Ahora van a ver por qué. ¿Ok? Bueno, fíjense entonces, el trabajo, ¿sí?, que se definía como fuerza por desplazamiento, digamos, teniendo en cuenta tanto digamos, el módulo del desplazamiento como la dirección, ¿sí? Eso está, digamos, simbolizado por ese producto escalar, ¿no?, entre la fuerza y el desplazamiento. La fuerza, ¿sí?, en este caso que está realizando el gas, ¿sí?, sería el producto de la presión por el área. ¿Se acuerdan? Presión lo habíamos definido justamente como fuerza sobre área, así que la fuerza es la presión por área, y eso lo tenemos que multiplicar por el desplazamiento. ¿Ok? Eso es lo que está. Entonces, el cachito de trabajo asociado a que el gas se expanda, digamos, un desplazamiento diferencial S, entonces va a estar dado por el producto de presión por el área por el desplazamiento. Ahora bien, el producto del área, ¿sí?, por el desplazamiento es lo que cambió el volumen del gas, o sea, lo que se expandió el gas, ¿sí? Entonces, por eso área, ¿sí?, por diferencial S sería diferencial de volumen. ¿Ok? Y entonces el trabajo es el producto de la presión por el cambio de volumen. ¿Sí? Ahora, en general, digamos, el trabajo total va a ser la suma de los, digamos, de los trabajos realizados, asociados a cada uno de esos desplazamientos infinitesimales. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En general, puede ser, digamos, depende de cómo esté configurado digamos, el dispositivo, puede ser que la presión varíe a medida que va cambiando el volumen, o no. Digamos, si varía, entonces, digamos, el trabajo no va a ser simplemente
el producto de la presión por el cambio del volumen, sino que uno va a tener que integrar y tener en cuenta que a medida que va variando el volumen, también va variando la presión. Entonces, hay que, digamos, hay que integrarlo, ¿no? ¿Ok? En el caso particular, que la presión fuera constante, se mantuviera constante por la forma en que configuramos el dispositivo, entonces ahí sí el trabajo simplemente sería, ¿cómo se llama? El producto de la presión única, ¿sí? Por, digamos, la diferencia entre el volumen inicial y el volumen final. Fíjense que esta expansión del gas que estamos analizando, la podemos representar en un gráfico, ¿sí? Donde en el eje, digamos, el eje vertical, el eje Y, ¿sí? Tenemos la presión, y en el eje horizontal, el eje X, ¿sí? Tenemos el volumen de nuestro sistema. ¿Ok? Y entonces imagínense que inicialmente, digamos, estoy, digamos, con un valor de volumen B sub I para mi estado inicial y un valor de la presión P sub I. ¿Ok? Y, digamos, mi sistema evoluciona hasta hasta un estado, que voy a llamar estado final, donde la presión es P sub F, distinta de P sub I, y, ¿cómo se llama? Y el volumen es B sub F. Entonces, fíjense que, digamos, el trabajo, que es la integral de P diferencial B, entonces sería, digamos, el área que está debajo de la curva, ¿ok? Que une el estado, digamos, inicial con el estado final. ¿Se acuerdan que, digamos, la interpretación de una integral de una cierta función, ¿sí? Es el área bajo esa función entre los límites de integración? Acá nuestra función, ¿sí? Es la presión en función del volumen, que está, digamos, representada en el gráfico por la línea más oscura, y entonces la, eh, la integral, ¿sí? es el área. ¿Ok? Bueno. ¿Esto se entiende? ¿Sí? No hay preguntas. Sí, sí, se entiende. Bueno, ok. Ahora bien, para ir del estado inicial, ¿sí? P sub I, B sub I, al estado final, digamos, P sub F, B sub F, ¿sí? Mi sistema puede evolucionar, digamos, por esa curva, ¿sí? Más oscura, pero también podría, digamos, evolucionar de manera distinta, ¿sí? Según cómo yo configure, digamos, mi aparato, mi experimento, ¿sí? Por ejemplo, yo podría, digamos, ir del estado inicial al estado final por una trayectoria distinta, ¿sí? Por ejemplo, podría arrancar y primero, digamos, evolucionar, digamos, de manera que el volumen permanezca constante, ¿sí? Y, digamos, haga disminuir la presión. ¿Cómo podría hacer eso? Y, por ejemplo, si yo tengo un gas contenido en el recipiente y lo enfrío, al enfriarlo, ¿sí? Pero manteniendo el volumen fijo, o sea, de alguna manera trabando el pistón para que no cambie, ¿qué es lo que va a pasar? La presión en el interior del recipiente va a disminuir, ¿sí? Y es eso lo que está representado por digamos, por esa recta roja, ¿sí? Vertical. Fíjense que entre el estado inicial y este estado intermedio al que llegué, el volumen no cambió. Por eso, digamos, el valor de la abscisa es el mismo, pero sí cambió la presión. Digamos, la presión se redujo del valor P sub I, del valor inicial, al valor final. ¿Ok? Ahora, después yo podría hacer que mi sistema
evolucione a presión constante, ¿sí? Y que cambie el volumen. O sea, de alguna manera fijo, ¿sí? la, digamos, la fuerza, ¿ok? Realizada sobre el pistón, ¿sí? Pero ahora permito que el pistón se mueva y modifique el volumen, ¿ok? Y entonces, de esa manera, llego al mismo estado final, pero a través de otro camino, ¿ok? ¿Sí? Entonces, uní el estado inicial y el estado final, digamos, pero a través de otra trayectoria, ¿sí? Bien, ahora, de la misma manera, yo podría haber hecho una expansión a presión constante, o sea, mantenido la presión constante y modificado el volumen, y luego, digamos, hacer una, disminuir la presión a volumen constante, ¿ok? Entonces tengo infinitas maneras de unir mi estado inicial con el estado final, ¿ok? Ahora, el tema, ¿sí? Es que cuando voy de un estado inicial al estado final, ¿sí? El trabajo que voy a hacer en general y el calor que voy a tener que entregar en general va a ser distinto, va a depender de, digamos, de la trayectoria que hice. Por ejemplo, en el caso de la trayectoria roja, ¿sí? La primera etapa en la cual yo modifico la presión, pero sin modificar el volumen, fíjense que, digamos, como yo no modifico el volumen, ¿sí? Entonces ahí el sistema, el gas, no está realizando ningún trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos, el delta B, ¿sí? La variación de volumen es cero y entonces no hay trabajo. ¿Se acuerdan que si yo aplicaba una fuerza pero no había desplazamiento, entonces el trabajo era nulo? Y eso es exactamente lo que pasa, digamos, la primer parte de mi trayectoria roja, ¿sí? Ahora, después cuando hago la trayectoria horizontal, ¿sí? Ahí sí yo voy a tener, digamos, un trabajo no nulo realizado por el gas que va a ser igual a la presión por la diferencia de volumen, ¿sí? Fíjense que en este caso la presión se mantiene constante, entonces sale fuera del signo integral y entonces el trabajo realizado por el gas es simplemente presión final por la diferencia de volumen, ¿ok? Entonces, todo el trabajo que realizó el sistema cuando fue del estado inicial al final va a ser eso que está denotado ahí, P sub F por B final menos B inicial, ¿sí? ¿Ok? Ahora, para la trayectoria verde, fíjense que en la primer parte, ahí sí, digamos, se realiza un trabajo, ¿por qué? Porque cambia el volumen, ¿sí? Y ese trabajo va a ser, digamos, la presión a la que está el sistema P inicial por la diferencia de volumen, ¿sí? Y en cambio, en la segunda parte, el trabajo es nulo porque no hay cambio de volumen, ¿sí? Entonces, el trabajo que realiza el sistema por la trayectoria roja es distinto del trabajo que realiza el sistema cuando hace la trayectoria verde, ¿sí? Porque tengo la misma diferencia de volumen, pero multiplicada por dos presiones distintas, ¿ok? Entonces, el trabajo que yo realizo para ir del estado inicial al estado final es dependiente de la trayectoria que yo haga, ¿ok? ¿Se entiende? Bueno, de la misma manera, la cantidad de calor que yo tengo que entregarle en un caso o en el otro al sistema para que evolucione del estado inicial al final también va a depender, digamos, de la trayectoria particular que yo use. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, profe, se entiende. ok. Bueno, acuérdense siempre, siempre, ¿sí? Que nosotros vamos a trabajar, digamos, con la convención de que, digamos, el trabajo, ¿sí?
es el trabajo realizado por el sistema, ¿ok? En este caso, el trabajo de la fuerza, la presión del gas que actúa sobre, digamos, el émbolo, ¿sí? Ese trabajo puede ser positivo, ¿ok? Cuando el gas se expande, ¿sí? Y va a ser negativo cuando el gas se comprime, ¿ok? ¿Sí? El trabajo realizado por digamos, por la presión. Y por otro lado, siempre, digamos, vamos a denotar como Q como el calor absorbido por el sistema, o sea, el calor que nosotros le estamos entregando, ¿sí?, al sistema, ¿ok? Que por supuesto va a ser positivo cuando yo, digamos, le transfiera calor, digamos, típicamente cuando yo ponga el sistema en contacto con una fuente más caliente, ¿sí? Y va a ser negativo cuando yo lo enfríe, ponga el sistema en contacto con una fuente más fría, ¿ok? ¿Sí? Bueno. Eh, bueno, entonces, lo que dice la primera ley, ¿sí?, es que si bien tanto el trabajo realizado por el sistema como el calor absorbido por el sistema dependen de la trayectoria que yo utilizo para ir del estado inicial al estado final, ¿sí? Digamos, la diferencia entre ellos, digamos, el calor absorbido menos el trabajo realizado por el sistema, no depende de la trayectoria, ¿sí? Siempre y cuando yo esté uniendo un estado inicial que está en equilibrio, ¿sí?, con un estado final, digamos, que está en equilibrio, ¿ok? Entonces, lo que nos dice la primera ley, ¿sí?, es que esta diferencia entre el calor absorbido y el trabajo realizado por el sistema es independiente de la trayectoria particular que yo use para unir el estado inicial y el estado final, ¿ok? Y esto es bastante parecido a lo que ocurría, digamos, con la energía potencial mecánica, ¿sí?, cuando no había fuerzas de rozamiento involucradas. ¿Se acuerdan? Digamos, para ir digamos, de una altura a otra altura, ¿sí?, la variación de la energía potencial, ¿sí?, gravitatoria, era independiente del camino que yo había elegido para llegar de una a otra. Lo mismo, digamos, si yo tenía un sistema, una masa conectada a un resorte, ¿sí?, la energía potencial elástica asociada a la, ¿cómo que se llama?, al resorte, era dependiente únicamente, ¿sí?, de la posición que tenía mi masa, o sea, de qué tan comprimido estaba el resorte, y no importaba la forma en que yo lo había comprimido. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, digamos, esta analogía, digamos, con la energía potencial mecánica es lo que, digamos, hace, digamos, ¿cómo que se llama? Eh, Hace pensar que de alguna manera existe una cantidad, ¿sí?, que es solo función de las coordenadas termodinámicas, o sea, las coordenadas que me dicen cuál es el estado inicial y cuál es el estado final, ¿ok? Y a esa cantidad la vamos a llamar energía interna, ¿sí? Y es como una especie de análogo de la energía potencial mecánica, ¿ok? Em, en general, digamos, la relación que hay entre la energía interna, ¿sí?, y el trabajo realizado por el sistema y el calor absorbido por el sistema es que la variación de la energía interna, ¿sí?, va a ser exactamente igual a la diferencia entre el calor absorbido por el sistema y el trabajo realizado por el sistema, ¿sí? ¿Ok? Fíjense que de la misma manera que cuando uno define la energía potencial gravitatoria, no interesa tanto el valor absoluto, ¿sí?, sino lo que interesa son los cambios en la energía, digamos, en la energía potencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los cambios en la energía potencial
son los que determinan, digamos, cuánto es digamos, la diferencia en la energía cinética en el caso mecánico. Digamos, en este caso, los cambios en la energía interna son lo que me dicen, digamos, la diferencia entre, digamos, el trabajo realizado por el sistema y el calor absorbido. ¿Ok? O sea, el valor absoluto es arbitrario. Donde yo pongo el cero de esa energía interna es irrelevante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque digamos, todos los fenómenos físicos que yo pueda medir van a estar asociados con el cambio, digamos, de energía interna entre dos estados, y no el valor absoluto de esa energía interna. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Por supuesto, esta primera ley se aplica, ¿sí? Como ya les dije, digamos, a cualquier proceso que empiece en un estado en equilibrio y que termine en un estado en equilibrio. ¿Ok? Digamos, los estados iniciales y finales son estados, digamos, que son estacionarios, donde el sistema ya se encuentra en equilibrio, no está evolucionando. ¿Ok? Bueno, y por supuesto, digamos, introduce la idea de conservación de energía para este tipo de fenómenos térmicos. Fíjense que, digamos, Q es el calor absorbido por el sistema. ¿Ok? Entonces, en la medida en que el sistema absorbe calor, entonces le aumenta la energía interna. ¿Ok? W es el trabajo realizado por el sistema. Entonces, cuando realiza trabajo, ¿sí?, le disminuye la energía interna. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, si, digamos, absorbe calor, ¿sí?, y, digamos, realiza trabajo por exactamente la misma cantidad, entonces su energía interna, ¿sí?, permanece constante. Si absorbe más calor, ¿sí?, que el trabajo que realiza, entonces va a aumentar su energía interna. De la misma manera, si realiza más trabajo que el calor que absorbe, entonces el sistema va a reducir su energía interna. ¿Ok? Digamos, eso es, digamos, lo que sería la conservación en ese, digamos, vista en términos del trabajo y la energía absorbida. ¿Ok? Sí. Bueno. Bien. Ok. Por supuesto, si uno analiza para cantidades muy, muy chiquitas, uno puede escribir, ¿sí?, en forma diferencial, ¿sí?, y decir, digamos, la variación, ¿sí?, de la energía interna va a ser, digamos, el cachito, digamos, de calor que absorba menos el cachito de trabajo que realice. ¿Ok? Sin embargo, bueno, acá, digamos, en los libros van a ver que hacen toda una disquisición, ¿sí?, diciendo que, digamos, estos diferenciales, en el caso del diferencial de U, el diferencial de energía interna, es un diferencial, digamos, exacto, es un digamos, ¿cómo es? Es lo que los matemáticos llaman un diferencial exacto. ¿Por qué? Porque la energía interna, digamos, es algo que solo depende, digamos, de las coordenadas termodinámicas del sistema, o sea, de la presión, el volumen y la temperatura. En cambio, la variación de Q o de W, en cambio, dependen de la trayectoria, ¿sí? Y entonces no son, digamos, lo que los matemáticos llaman un diferencial exacto. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del camino que yo, digamos, elija para realizarlo. ¿Ok? Pero la diferencia, digamos, entre dQ y dW sí es un diferencial exacto. ¿Ok? Bueno, ¿todo bien hasta acá?
Uy. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, a ver, veamos entonces, creo que lo que viene ahora es un ejemplo. Alguna, digamos, aplicación, o sea, cómo funciona esta primera ley en acción. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos, digamos, un gas que se expande, ¿no? Acá en el dibujito, ¿qué es lo que tenemos? Volvemos a tener un recipiente, digamos, donde las paredes están realizadas con material aislante, ¿sí? De manera que no se pierde calor por ahí, digamos, y tiene una tapa, ¿sí? Que se puede deslizar, ¿ok? Modificando el volumen del interior del recipiente. ¿Ok? Suponemos, digamos, que no hay pérdida de calor a través de las paredes o la tapa del recipiente y que, digamos, tampoco hay rozamiento entre, digamos, esa tapa o ese pistón y las paredes del recipiente. ¿Ok? Ahora, por debajo, digamos, ahí no tenemos un aislante y entonces a través, digamos, de la parte de abajo podemos entregar, digamos, o absorber calor. ¿Ok? De manera que, digamos, el sistema puede absorber calor si lo colocamos sobre una fuente más caliente, digamos, que está a una temperatura mayor a la que está el sistema en el interior, o, digamos, puede entregar calor, ¿sí? Si lo colocamos sobre digamos, una fuente más fría. ¿Ok? Ahora, supónganse que, digamos, dentro del recipiente lo que tenemos es agua líquida que está, digamos, a 100 grados, o sea que está en equilibrio con su vapor. ¿Sí? De manera que si, por ejemplo, nosotros le entregamos calor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? En lugar de modificarse la temperatura, lo que va a hacer es que más agua se transforme en vapor. ¿Ok? En cambio, si nosotros lo pusiéramos al recipiente sobre una fuente fría, ¿sí? Lo que haríamos es que el vapor digamos, se condense, se transforme en agua. ¿Ok? Pero mientras haya agua y haya vapor, la temperatura del sistema va a estar, digamos, eh, fija en 100 grados. ¿Ok? O sea, recién cuando toda el agua se transforme en vapor, ¿sí? El calor que yo le entregue recién va a poder convertirse, digamos, en vapor a mayor temperatura. ¿Ok? ¿Sí? Fíjense que lo que determina la presión a la que está el sistema es ¿qué cosa? Bueno, por un lado la presión atmosférica, ¿no? Que actúa sobre la tapa, más eventualmente el peso, ¿sí? De lo que yo agregue sobre la tapa. Imagínense que si yo agrego, como está en el dibujito, arena, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer? Que a la presión atmosférica se agregue una presión asociada al peso de la arena que está sobre la tapa. ¿Ok? ¿Cuánto va a ser el aumento de la presión? Y bueno, el peso agregado, ¿sí? O sea, la fuerza asociada al peso agregado dividido el área de la tapa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo controlar, ¿sí? Cuál es la presión, ¿sí? A la que está simplemente agregando o quitando, digamos, arena. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense que el trabajo realizado por el sistema va a ser igual, digamos, al integral de la presión, ¿sí? Por, digamos, la diferencia digamos, de volumen, ¿ok? Como teníamos la otra vez. Si yo de alguna manera mantengo la presión constante, ¿sí? Porque la presión atmosférica supongo que no se modifica mientras hago mientras hago el proceso, ¿sí? Y tampoco modifico la cantidad de material de arena que hay arriba de la tapa, entonces la presión va a ser siempre la misma, ¿ok?
¿De acuerdo? Bueno, a estos procesos que se realizan a presión constante se los llama procesos isobáricos, y bueno, tienen digamos, la particularidad que resulta muy sencillo calcular cuál es el trabajo realizado por el sistema, simplemente, digamos, midiendo, chequeando cuál es el cambio en el volumen del sistema. ¿Ok? Después vamos a ver, digamos, otro tipo de procesos y cómo se llaman. ¿Ok? Bueno, ahora, como tengo dos fases coexistiendo, la fase líquida y la fase vapor del agua, ¿sí? Mi sistema está, bueno, a 100 grados si la presión es la presión atmosférica, ¿no? Ahora, si yo le entrego calor, ¿sí? Por ejemplo, poniendo el sistema sobre una fuente caliente, lo que va a ocurrir es que ese calor, ¿sí? Se va a utilizar ¿para qué? Para transformar en vapor parte del agua. ¿Ok? Entonces, la cantidad de calor, ¿sí? Que va a absorber el sistema, Q, va a ser igual a el producto de la masa de agua que, digamos, que se transforma en vapor, por lo que definimos la vez pasada como el calor latente, digamos, de vaporización del agua, ¿ok? O digamos, del líquido que uno tuviera ahí adentro, ¿ok? Entonces, puedo calcular el cambio, digamos, puedo calcular el trabajo realizado por el sistema, ¿sí? Que es la presión por el cambio de volumen, y puedo calcular, digamos, el calor que, digamos, absorbió el sistema a partir de cuánto, ¿cómo se llama? Cuánto agua pasó al estado vapor, ¿ok? Bueno, entonces, la variación de la energía interna, ¿sí? Va a ser el calor absorbido menos el trabajo realizado por, digamos, el- el sistema. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, si uno tuviera, digamos, que 1 gramo de agua, ¿sí? Se vaporizó, o sea, pasó de estado líquido a estado vapor, ¿sí? Entonces, el cambio de volumen, digamos, va a ser básicamente, digamos, el cambio de pasar, digamos, del estado, digamos, líquido, cuando ocupa 1 centímetro cúbico, al estado, digamos, vapor, donde ocupa 1671 centímetros cúbicos. ¿Ok? O sea, 1 gramo de vapor a 100 grados y a presión atmosférica, ¿sí? Ocupa un poquito más de 1,5 litros de volumen. ¿Ok? Y entonces, conociendo el calor latente de vaporización, ¿sí? Del agua, ¿ok? Puedo calcular cuánto fue el calor absorbido por el sistema y, digamos, conociendo el cambio en el volumen que tuvo el sistema, puedo calcular el trabajo que realizó el sistema, ¿sí? Que sería el producto de, digamos, la presión atmosférica por la diferencia de volumen, ¿ok? Y entonces la diferencia entre esas dos cantidades va a ser el, este, va a ser el aumento de la energía interna, ¿sí? Acuérdense que, digamos, uno siempre puede expresar las cosas tanto en joules, ¿sí? En unidades de energía mecánica, como en calorías, ¿ok? Simplemente utilizando la relación que hay entre los dos. ¿Ok? Bueno, y entonces el aumento de la energía interna es la diferencia entre esas dos cosas. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, fíjense que, digamos, la energía interna del sistema no aumentó, ¿sí? Digamos, toda la energía, digamos, toda la energía
calórica que yo le entregué, sino que algo se perdió. ¿Ok? Lo que se perdió fue lo que corresponde al trabajo que tuvo que hacer el sistema para vencer, ¿sí?, la presión atmosférica y aumentar su volumen. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, bueno, macanudo, pero ¿y entonces a dónde se fue, ¿sí?, digamos, esta energía neta? O sea, la diferencia entre la energía que yo le entregué en forma de calor, ¿sí?, y el trabajo que el sistema me devolvió en forma de expansión. ¿A dónde se fue toda esa energía si el sistema está a la misma temperatura, sigue a 100 grados? ¿Qué les parece a ustedes? Mutis. Bueno, o sea, digamos, esa energía, esa diferencia entre el calor entregado y el trabajo realizado, se gastó en que romper, ¿sí?, las uniones, ¿sí?, de la molécula de agua que pasó de un estado, digamos, líquido a un estado gaseoso, ¿sí? En el estado gaseoso, ¿sí?, las moléculas de agua, ¿sí?, están, digamos, mucho más sueltas, por así decirlo, que en el estado líquido, ¿ok? Donde están todas unidas, ¿sí?, entre ellas, ¿ok? Y entonces, esta diferencia de energía es lo que se usó para hacer digamos, el cambio de fase, ¿ok? El cambio entre los dos estados, ¿ok? Bueno, muy bien, ¿ok? Y eso, digamos, queda, si quieren, anotado como energía, digamos, como energía interna. ¿Ok? Ujú. Bueno, muy bien. Este, bueno, a ver, ¿qué más? Otro tipo de proceso que es muy, digamos, muy, eh, muy importante por las aplicaciones y que después nos lo vamos a encontrar, ¿sí?, son lo que se llaman los procesos adiabáticos. Los procesos adiabáticos son los procesos donde no hay, digamos, transferencia de calor, o sea, donde el sistema no absorbe calor, ¿ok? Em, Eso pasaría si mi sistema estuviera perfectamente aislado, ¿sí?, si yo tuviera un aislante térmico que no permitiera que se escapara o que ingresara calor por ningún lado, o también en general, digamos, se pueden dar procesos adiabáticos cuando el proceso es muy rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Para transferir el calor, digamos, típicamente yo necesito que, digamos, la conducción se realice a través de un cierto material, ¿ok? Y entonces, ¿cómo que se llama? Yo tengo que conseguir que el estado, digamos, de vibración se transmita a través, digamos, de las redes que componen el sólido para que se transfiera el calor. Ahora, si el proceso que yo estoy considerando es muy, muy rápido, ¿sí?, entonces es como que no tiene tiempo a que se transmita el calor, ¿ok? Entonces, los procesos que son muy rápidos, ¿sí?, digamos, como una explosión, se consideran, digamos, o son en alguna aproximación procesos adiabáticos, ¿sí?, porque simplemente no tienen tiempo, ¿sí? El calor no tiene tiempo en transferirse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que la energía interna es, digamos, es igual, o la variación de la energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado. Ahora, en un proceso adiabático, ¿sí?, por definición, no hay calor absorbido. Y entonces, toda la variación de energía interna, digamos, está asociada al trabajo realizado por el sistema. ¿Ok? Si el sistema hace trabajo positivo, ¿ok? O sea, como cuando un gas
se expande, entonces la energía interna va a disminuir. ¿Ok? De la misma manera, si el trabajo realizado por el sistema fuera negativo, como por ejemplo cuando el gas se comprime, entonces ahí la energía interna aumentaría. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trabajo realizado por el gas cuando se comprime es negativo, ¿sí? Porque la fuerza, digamos, apunta, digamos, hacia afuera, digamos, apunta en dirección contraria al cambio, digamos, de volumen, ¿ok? Entonces el trabajo es negativo y con el signo ese que aparece ahí adelante, hace que el cambio de la energía interna, digamos, sea positivo, ¿ok? Entonces, en un proceso adiabático, ¿sí? Si un gas, por ejemplo, se expande, entonces va a, ¿cómo que se llama? Va a disminuir la energía interna. En cambio, si el gas se comprime, va a aumentar su energía interna. ¿Ok? Bueno, esto para los procesos adiabáticos. ¿Ok? Bueno. En general, hay muchos procesos que son de interés de ingeniería que son adiabáticos. Esto es porque los procesos donde se obtiene la mayor, digamos, cantidad de trabajo, ¿sí? ¿Ok? Los procesos donde se obtiene la mayor cantidad de trabajo a partir de la energía interna son justamente estos procesos adiabáticos. Y entonces, de alguna manera, vamos a ver que los procesos adiabáticos, de alguna manera, establecen un límite a la cantidad, digamos, de trabajo que yo puedo extraer de un sistema. ¿Ok? Eso lo vamos a discutir dentro de algunas clases, pero bueno, esa es digamos, la razón por la cual uno los mira muy de cerca. De alguna manera nos van a ayudar a representar digamos, la situación ideal en la cual yo puedo extraer energía de un sistema o de una máquina, ¿ok? De una máquina térmica, por ejemplo, un motor de un auto, lo que sea. ¿Ok? Bueno, muy bien. Okay. Bueno, acá por ejemplo tenemos, sería un ejemplito, ¿sí? Fíjense, tenemos de nuevo el recipiente, pero ahora nuestro recipiente tiene material aislante todo alrededor, no solo en las paredes y la tapa, sino que también en la base, y entonces, digamos no, puedo considerar que es despreciable la transferencia de calor, y entonces, si yo, por ejemplo, agregara, digamos, un peso sobre la tapa, entonces haría que el gas se comprimiera y, digamos, esa compresión del gas, ¿qué es lo que hace? Hace que el trabajo realizado por el gas va a ser negativo, ¿no? Porque la presión trata de hacer que la tapa vaya para arriba, pero, digamos, la presión del gas, pero el desplazamiento que yo observo, ¿sí? Es en la dirección contraria. Entonces, el trabajo realizado por el gas es negativo y entonces esa compresión aumenta la energía interna de mi sistema. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ok. Otro proceso adiabático que también es de mucho interés es lo que se llama la dilatación libre. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tuviera, ¿sí? dos dos recipientes, dos recintos aislados entre sí, digamos, y en uno, ¿ok? Tuviera, digamos, un gas, ¿sí? Y en el otro tuviera vacío, ¿ok? Y todo estuviera rodeado, digamos, de material aislante para que no se, digamos, para que no se transfiera calor. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo de pronto, digamos, conecto, ¿sí? Abro la canillita entre los dos, los dos recintos, los dos recipientes? ¿Ok?
Claro, de un lado hay vacío, del otro lado hay un gas que está a una cierta presión. Entonces, cuando yo los pongo en contacto, el gas, digamos, que está en uno de los recipientes, pasa al otro de manera que se igualen las presiones. ¿Ok? ¿De acuerdo? O sea, como tengo una presión mayor de un lado, del otro lado tengo vacío, el gas simplemente pasa hasta que se equilibran las presiones entre los dos recipientes. Ahora, una curiosidad es que, fíjense, como del lado derecho, en el recipiente del lado derecho, digamos, no hay presión, ¿sí? Hay vacío, entonces cuando el gas se expande, ¿sí? No realiza trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, no tiene contra quién hacer la fuerza, ¿ok? Entonces, es un proceso en el cual aumenta, digamos, aumenta el volumen, el gas aumenta el volumen, pero sin hacer trabajo, ¿ok? Porque la presión del otro lado es cero, ¿ok? Y entonces, digamos, es un proceso en el cual no se modifica la energía interna, ¿ok? Porque no se transfirió calor y tampoco hubo trabajo, digamos, realizado, ¿ok? Después vamos a ver, digamos, que este proceso, digamos, es un proceso de, digamos, de mucho interés, ¿ok? Porque es un proceso donde no se modifica la energía interna, pero de alguna manera pasa algo que es irreversible, ¿sí? Porque una vez que el gas pasa y se reparte entre los dos recipientes, después no vuelve, ¿sí? Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y qué es lo que hace que, digamos, el estado que está, digamos, el estado final sea, digamos, preferido con respecto al estado inicial? O sea, ¿por qué el sistema evolucionó de esa manera y no puede volver al estado inicial si tiene, digamos, la misma energía interna? ¿Ok? Bueno, eso es algo que vamos a discutir más adelante. ¿Ok? Bueno, eh, muy bien. Otro tipo de proceso que vamos a discutir en las próximas clases son, digamos, con algún detalle, son procesos isotérmicos, que son procesos donde la temperatura del sistema se mantiene constante. Si la temperatura, digamos, para que la temperatura del sistema se mantenga constante, en general lo que yo necesito es que mi sistema esté en equilibrio con un reservorio, digamos, de calor muy, muy grande. O sea, que esté en contacto con un medio, con un baño térmico a una cierta temperatura, tan grande que, digamos, pueda absorber cualquier cosa que le pase, digamos, a mi sistema y entonces lo mantenga siempre a la misma temperatura. ¿Ok? Claro, para que se mantenga a la misma temperatura, el proceso, digamos, al revés que el caso adiabático, tiene que ser bien lento. Así yo le doy tiempo a que, ¿cómo se llama? Se transfiera el calor necesario para que la temperatura permanezca constante. ¿Ok? Entonces son procesos lentos y donde siempre están en equilibrio térmico. ¿Sí? Ahora, en general, en estos procesos isotérmicos hay cambio, digamos, hay transferencia de calor justamente para mantener a la misma temperatura. En general hay, digamos, trabajo realizado por el sistema, ¿sí? Y hay variación de la energía interna, salvo en algunos casos muy particulares, ¿sí? Digamos, el caso particular es, por ejemplo, en los gases ideales, la aproximación en la cual, digamos, un gas a muy baja densidad, ¿sí? Este, eh, la energía interna, vamos a ver, depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, si no hay cambio de temperatura, entonces no hay cambio de energía interna. Pero en general, en la mayoría de los casos, en estos procesos isotérmicos cambian, digamos, hay variación de energía interna, trabajo y absorción de calor, ¿sí? En el caso de los gases ideales, si uno representa, digamos, de vuelta en un diagrama donde tengo el volumen en las abscisas
y la presión en las ordenadas, los procesos isotérmicos estarían representados por estas líneas celestitas. O sea, digamos, un proceso que corre sobre una de estas líneas celestitas, ¿sí? Es típicamente un proceso que está a una temperatura fija. ¿Ok? Por ejemplo, si yo parto del estado, ¿sí? Que está, digamos, eh, etiquetado como A, ¿no? Que está a una presión A y a un volumen A, ¿sí? Y me muevo sobre la línea, ¿sí? Que me lleva al punto 4, ese proceso va a ser típicamente un proceso isotérmico. ¿Ok? Las líneas que corren, digamos, casi equidistantes con ella, ¿sí? Son otras líneas, digamos, de procesos isotérmicos, pero que típicamente están a temperatura mayor, ¿sí? Cuanto más lejos estoy del origen de coordenadas. O sea, en la medida en que yo me aleje del origen de coordenadas, entonces eso corresponde a líneas, digamos, de isotermas, o sea, líneas a igual temperatura, a temperaturas cada vez mayores. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? En cambio, los procesos isobáricos, habíamos dicho que eran los procesos que se daban a igual, digamos, presión. ¿Sí? Igual presión querría decir moverse en forma horizontal, por ejemplo, del punto A al punto 3. ¿Sí? Fíjense, cuando voy del punto A al punto 3, ¿sí? La presión sigue siendo P sub A, no cambia, pero aumenta el volumen. ¿Ok? Y también, en el caso de un gas ideal, va a aumentar la temperatura, ¿sí? Porque T sub 3 es mayor que T sub A, ¿ok? Porque corresponde a una isoterma que está, digamos, más alejada del origen. ¿Ok? Fíjense, en un proceso isobárico a presión constante, hay trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico va a ser, digamos, simplemente el producto de la presión por la variación del volumen. ¿Sí? Si el volumen final es mayor al volumen inicial, es decir, el gas se expandió, entonces el trabajo realizado por, digamos, el gas va a ser positivo. ¿Ok? Bueno, y otro tipo de proceso que también discutimos antes son los procesos, digamos, que se llaman isocóricos, que son a igual volumen, ¿sí? Y que, por ejemplo, sería la línea que une el punto A con el punto 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa, digamos, cuando paso del punto A al punto 2, mantengo el volumen constante, pero modifico la presión, ¿sí? Fíjense, como dijimos en el ejemplito que habíamos visto al principio de la clase, ¿sí? Si no hay cambio de volumen, entonces no hay trabajo realizado por el gas. ¿Ok? Y entonces toda la variación de la energía interna va a ser, digamos, igual al calor absorbido. ¿Sí? Si el sistema absorbe calor, ¿ok? Entonces va a aumentar su energía interna. Si en cambio, digamos, este, entrega calor, entonces va a disminuir su energía interna. ¿Ok? Y no hay, digamos, no hay, ¿cómo que se llama? Cambio asociado al trabajo. ¿Ok? Bueno, también, digamos, en las próximas clases vamos a hablar de procesos cíclicos, ¿sí? Que son procesos que de alguna manera vuelven al mismo estado inicial. ¿Sí? Son procesos, digamos, donde hay algún tipo de, digamos, hay trabajo entregado, calor absorbido, pero de alguna manera el sistema se las arregla para volver, digamos, al mismo estado inicial. Claro, si vuelven al mismo estado inicial, entonces, digamos, no hay cambio en la energía interna. ¿Ok? Sí. Bueno.
Ahora, si no hay cambio en la energía interna, ¿sí? Todo el calor absorbido, ¿sí? Digamos, se tiene que traducir en trabajo realizado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, todo el calor absorbido por el sistema se va a transformar en trabajo realizado, idealmente, ¿no? Ok. Bueno, y finalmente, digamos, el último proceso que uno puede considerar es un proceso aislado, digamos, donde de alguna manera no hay, digamos, el sistema está totalmente aislado, ¿sí? De su medio ambiente y entonces no absorbe, digamos, ni- no absorbe ni entrega calor, ni tampoco realiza trabajo o el medio ambiente realiza trabajo sobre él. ¿Ok? Entonces, digamos, por eso decimos que no hay variación de la energía interna. ¿Ok? Bueno, ¿qué hora es? El cuarto. Bueno, con esto entonces vamos a terminar por hoy. ¿Ok? Y entonces, en la clase que viene, lo que vamos a hacer es tratar de entender un poquito más cómo es a nivel microscópico, ¿sí? Los cambios y la caracterización, ¿sí? De los sistemas, digamos, que están a una cierta temperatura, digamos, y que absorben o entregan calor. ¿Ok? O sea, nos vamos a meter un poquito más en lo que sería la mecánica estadística, ¿no? En la descripción microscópica más que la descripción en términos de las variables macroscópicas. Pero vamos a ver que hay una relación, digamos, unívoca, ¿sí? Entre las variables macroscópicas, volumen, temperatura, volumen, presión, ¿sí? Y las variables microscópicas que están caracterizadas por el estado de movimiento de las moléculas o los átomos, digamos, que conforman el material. ¿Ok? Eso lo vemos la vez que viene. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? No. No, profe, por mi parte no por ahora. Bien. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo es? Yo a ver si puedo salir de acá. Sí. Yo entonces le aviso a Alan que terminamos por ahora y en un ratito ya subo la clase y subo este PDF y nos vemos entonces el martes. ¿Ok? Dale, profe. Buen fin de semana. Genial, hasta el martes. Chao.